Mi marido me abandonó sola en el aeropuerto y se fue. 7 días después, volvió a casa y le preguntó a la empleada del hogar. Mi mujer todavía no ha vuelto. La respuesta de la empleada lo dejó sin aliento. El viento en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por la noche cortaba como agujas. El frío de diciembre en Madrid, seco y penetrante, no se parecía en nada al frío húmedo de París. Se colaba insidiosamente a través de las capas de mi abrigo de lana, calándome hasta los huesos. Me encogí junto a mi maleta gris ceniza, con la vista fija en el incesante desfile de coches que pasaba por la terminal de llegadas. El reloj en mi muñeca marcaba más de las 11 de la noche. El vuelo, con un retraso de 2 horas, había dejado mi cuerpo agotado. Pero el cansancio físico no era nada comparado con la inquietud que me carcomía por dentro. Antes de embarcar, Javier me había prometido firmemente que vendría a recogerme. Dijo que qué marido no echaría de menos a su mujer después de un mes de viaje de trabajo. Aunque sabía que sus palabras eran probablemente vacías, para una mujer de 30 años como yo, acostumbrada a la soledad en su propia casa durante los últimos 3 años, todavía representaban un frágil rayo de esperanza. Le créé ou me obligué à créerle. El teléfono en el bolsillo de mi abrigo vibró secamente. Lo saqué a toda prisa. Mis dedos entumecidos por el frío casi lo dejan caer al suelo. Era un mensaje de Javier. Tengo una reunión imprevista con un cliente. Coge un taxi y vete a casa. 10 palabras. Ni una sola explicación, ni una pregunta para saber si había aterrizado bien o si estaba cansada. La pantalla del teléfono se iluminó y se apagó de golpe, solitaria en la oscuridad de la noche, exactamente como mi matrimonio en ese momento. Miré el mensaje. No lloré, ni sentí la rabia de otras veces. Extrañamente, mi corazón estaba en una calma aterradora. Cuando la decepción toca fondo, una ya no tiene fuerzas para sentir dolor. Los clientes de Javier, a estas horas, sabía perfectamente de qué tipo eran. Un taxi se detuvo. El conductor, un hombre mayor, asomó la cabeza con esa preocupación tan característica de los madrileños. Señorita, ¿necesita un coche? Con este frío se va a poner enferma. ¿Y su marido? ¿Cómo la deja sola a estas horas? La pregunta inocente del taxista fue como un jarro de agua fría que me devolvió a la realidad, extinguiendo la última pizca de ilusión que me quedaba. ¿Mi marido? Mi marido estaba ocupado abrazando a otra mujer en alguna cálida habitación de hotel, sin importarle que su esposa estuviera congelándose en plena noche de invierno. Arrastré la maleta y subí al coche. El calor de la calefacción me dio en la cara, pero no consiguió disipar el frío de mi alma. Lléveme al chalet en La Moraleja, dudé un instante. ¿Para qué volver allí? Para enfrentarme a 4 paredes frías, a cenas recalentadas, y a esperar el sonido del coche de mi marido al amanecer, impregnado de un perfume extraño. Esa casa había dejado de ser un hogar hacía mucho tiempo. Era una jaula de oro que aprisionaba mi juventud y mi estúpida paciencia. Señor, cambie de rumbo. Lléveme a un piso en el barrio de Chamberí. Era la casa de Clara, mi mejor amiga. Saqué el teléfono y miré la pantalla por última vez. El fondo de pantalla seguía siendo nuestra foto de boda de hacía 3 años. En la foto, yo sonreía radiante, y Javier se veía elegante y apuesto. Cualquiera que nos viera diría que me había tocado la lotería al casarme con el guapo y talentoso heredero de una familia adinerada. Pero nadie sabía que durante 3 años había vivido como una sombra a su lado. Fui obediente, sumisa, cumpliendo con mi papel de nuera perfecta. Incluso hice la vista gorda a sus aventuras pasajeras a cambio de una paz artificial. Pero esa noche, esa docilidad había muerto. Saqué la tarjeta SIM del teléfono. El pequeño trozo de plástico reposaba en la palma de mi mano. Con solo tirarla, o simplemente guardarla en un rincón, cortaría todo contacto con el mundo de Javier. Una idea loca pero tentadora surgió en mi mente. Desaparecer. Quería ver si, al desaparecer, Javier se daría cuenta. ¿Se preocuparía un poco o se alegraría de haberse librado de una carga? Llame a su familia, señorita. Con el móvil apagado, se preocuparán. Me recordó el taxista, mirándome por el espejo retrovisor. No tengo a nadie que me espere, señor. Respondí con una ligereza pasmosa, guardando la SIM en un pequeño bolsillo secreto de mi cartera y apagando el teléfono por completo. El coche cruzó el puente de Segovia. Las luces amarillentas se reflejaban en las aguas del río Manzanares. Apoyé la cabeza en la ventanilla, viendo la ciudad quedarse atrás. Ya no era Elena, la esposa sumisa del vicepresidente del Grupo del Sol. Esa noche solo era yo, una mujer abandonada buscando una vía de escape. Llegué a la puerta de Clara y llamé al timbre sin cesar. Clara abrió, todavía en pijama con un estampado de osos, con cara de sueño, pero al verme con una maleta enorme y el rostro pálido, se despertó de golpe. Elena, ¿qué demonios haces aquí a estas horas? ¿Dónde está tu marido? No respondí. Mis piernas flaquearon.
El frío del aeropuerto parecía golpearme de verdad en ese momento. Me tambaleé y caí en los brazos de Clara. Antes de que la conciencia se desvaneciera en la oscuridad, solo pude susurrar. Estoy tan cansada, Clara. Déjame esconderme aquí unos días. No le digas a nadie que estoy aquí. Desperté con una fiebre abrasadora, la garganta seca como si ardiera y la cabeza a punto de estallar. El familiar aroma a aceite esencial de lavanda de la casa de Clara me tranquilizó un poco. Miré por la ventana. El cielo estaba completamente claro. Había dormido profundamente durante no sé cuánto tiempo. Clara entró en la habitación con un tazón humeante de caldo de pollo. Al verme con los ojos abiertos, dejó el caldo en la mesita y me tocó la frente mientras me regañaba. Me has dado un susto de muerte. Casi 40 de fiebre, delirando y llamando a tu marido infiel. Anda, come un poco de caldo para reponerte. Me incorporé con dificultad y cogí el tazón. ¿Cuánto tiempo he dormido? 2 días. Llevas 2 días con el móvil apagado. Tampoco me he atrevido a encenderlo por si te localizaban. Pero adivina qué. Nadie te ha buscado. Absolutamente nadie. Un nudo se me formó en la garganta. 2 días. Una esposa desaparece durante 2 días, sin volver a casa, sin dar señales de vida, y su marido ni se entera. ¿O lo sabía y no le importaba? Supongo que Javier se ha ido de viaje de trabajo, ¿verdad? Clara me miró con compasión, y tras dudar un momento, me entregó su tableta. Termina de comer primero y luego miras. Me da miedo que lo veas y te desmayes otra vez. Puedo soportarlo. Dámela. En la pantalla aparecía el perfil de Facebook de una chica llamada Verónica. Las fotos tomadas en una villa de lujo en Ibiza me golpearon en la cara. La fecha y hora de publicación coincidían con el momento en que yo estaba sufriendo en el aeropuerto de Barajas. En las fotos, Verónica posaba en bikini, con una copa de vino en la mano. De refilón, en una de las imágenes, se veía el hombro familiar de un hombre. El reloj Patek Philippe en su muñeca, el mismo regalo que le hice a Javier por nuestro aniversario de boda del año pasado. El pie de foto decía, unas cálidas vacaciones de invierno junto a mi amor. Gracias por todo. Es el detective que contraté como me pediste mientras delirabas. No sabía que incluso con fiebre podías ser tan lúcida. Me agarrabas la mano y no parabas de decir, contrata a alguien, investiga. Me eché a reír, una risa torcida y amarga. Resulta que en mi subconsciente ya no confiaba en Javier. Dijo que iba a ver a un socio. Resulta que el socio estaba en su cama. Seguí deslizando hacia abajo, fotos íntimas, extractos de transferencias bancarias, compras de bolsos y joyas de lujo que el detective había fotografiado y enviado al correo de Clara. La suma total que Javier había gastado en su amante durante ese viaje ascendía a cientos de miles de euros. Mientras tanto, a mí siempre me decía que la empresa pasaba por dificultades, que había que ahorrar. Me obligó a reducir los gastos de la casa. Recordé las veces que dudé antes de comprarme una crema facial o cuando me senté a coserle un botón de la chaqueta para ahorrar el dinero de la sastrería. Mis sacrificios, mi austeridad, todo para que él pudiera derrochar el dinero con otra. La ira no estalló como una llama, sino que fue un frío cortante, como una cuchilla que me atravesaba el corazón. Dejé la tableta y cogí el tazón de caldo. Cada cucharada era amarga, pero me obligué a tragar. Tenía que recuperarme. No podía consumirme en este dolor. Clara, ayúdame con algo. Lo que sea, dímelo. Lo que haga falta. Necesito que imprimas todas estas pruebas. Y contacta con el abogado Vega. Quiero prepararme para una guerra. Los días siguientes transcurrieron en el silencio del apartamento, pero en mi cabeza se desataba una tormenta. No encendí el teléfono. Viví como un fantasma, observando la vida de mi marido a través de los informes que llegaban a diario. El tercer día, Javier y Verónica fueron de compras a un centro comercial de lujo. Él sonreía ampliamente, una sonrisa que yo no había visto en su rostro cuando estaba conmigo desde hacía mucho tiempo. El cuarto día, visitaron una ermita para rezar por su amor. ¡Qué irónico! Un adúltero rezando por amor. El quinto día, Javier llevó a Verónica a ver un ático de lujo. El contrato de reserva estaba a nombre de Verónica. Con cada nueva información, mi corazón se endurecía un poco más. El dolor inicial se fue transformando en desprecio. Miré al hombre que una vez amé con todo mi ser, ahora revelado como un farsante cruel y mentiroso hasta la médula. Al sexto día, Javier todavía no había vuelto a Madrid. Se había olvidado por completo de mi existencia. Probablemente pensaba que estaba enfadada, encerrada en nuestro dormitorio del chalet de La Moraleja como tantas otras veces. Confiaba demasiado en mi sumisión y paciencia. Creía que yo era una muñeca en una vitrina, que me quedaría sentada donde él me dejara, sin atreverme a protestar. Pero esa muñeca, hoy, se había roto. Elena, el abogado Vega dice que con estas pruebas tienes el juicio ganado. Pero,
¿Estás segura? La familia de Javier es muy poderosa. Su padre no se quedará de brazos cruzados. Miré a Clara, con determinación en los ojos. Ya no tengo nada que perder, Clara. Mi juventud, mi amor, mi confianza, lo he perdido todo. Ahora solo quiero recuperar mi dignidad y lo que me pertenece. El séptimo día, esa mañana, me senté junto a la ventana, observando la débil luz del sol invernal reflejarse en los altos edificios. Sentí una extraña mezcla de nerviosismo y expectación. Hoy era la cena de Navidad del grupo empresarial. Como era costumbre, él necesitaría que su esposa lo acompañara para mantener la imagen de una familia feliz. Ese sería el momento en que volvería a casa. Y ese sería el momento en que se daría cuenta de que la casa había estado vacía durante toda una semana. Imaginé el rostro de Javier. ¿Sorpresa? ¿Ira? Tenía curiosidad. Es Carmen, la empleada. Clara me pasó su teléfono. Le había pedido a Carmen que la llamara si pasaba algo. Carmen era la única persona en la que confiaba en esa casa. Le indiqué a Clara que pusiera el altavoz. La voz de Carmen temblaba de miedo. Señorita Clara, el señorito ha vuelto. Está montando un escándalo. Se ha desplomado en el suelo, señorita. Le hice una seña a Clara para que guardara silencio y abrí la aplicación de la cámara de seguridad en mi teléfono. Había instalado discretamente una pequeña cámara en el salón hacía meses. En ese entonces empecé a presentir que algo no iba bien, pero nunca pensé que la usaría para presenciar una escena como esta. En la pantalla del teléfono, el salón del chalet de La Moraleja aparecía con total nitidez. Javier estaba de pie en medio de la habitación, su elegante traje arrugado, la maleta tirada en un rincón, su rostro estaba enrojecido, quizás por el alcohol o por la ira que bullía en su interior. ¿Dónde está Elena? Te pregunto, ¿dónde está la señora? ¿Todavía no está despierta? Dile que baje ahora mismo. Llegamos tarde a la cena. Sus gritos resonaban a través del altavoz. Estridentes. Carmen se acurrucó en un rincón, retorciéndose las manos, temblando. Era una mujer sencilla que me quería como a una hija y me había estado encubriendo durante toda la semana. Cada vez que Javier llamaba al teléfono fijo, ella decía que yo estaba durmiendo o duchándome, pero ya no podía ocultarlo más. Señorito. ¿Señorito qué? Llama a tu señora para que baje. ¿O está enfadada porque no le he traído un regalo del viaje? Qué pesadas sois las mujeres, dijo Javier mientras se aflojaba la corbata, con una expresión de desdén e impaciencia. Seguía convencido de que yo estaba arriba, haciéndome la ofendida para que me suplicara. Su arrogancia de quien se sabe con el control le impedía sospechar nada. Señorito, la señora no está en casa. ¿Qué? ¿Dónde ha ido? ¿A la compra? ¿O a casa de sus padres? Javier se detuvo, frunciendo el ceño. No, señorito. Desde la noche que usted se fue a ver a sus socios, la señora no ha vuelto a casa. Carmen reunió todo su valor y levantó la vista para mirar a su jefe. El espacio en la pantalla pareció congelarse. Vi claramente el asombro en el rostro de Javier. Se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente a la empleada. ¿Qué has dicho? Repítelo. La voz de Javier bajó de tono, volviéndose escalofriante. Sí, señorito. Esa noche la señora no volvió. Esperé hasta el amanecer con la puerta abierta, pero no apareció. Su teléfono estaba apagado. Durante estos 7 días, no ha vuelto a casa ni un solo minuto. Pensé que usted lo sabía. Que estaba con usted. Un sonido seco y estrepitoso. El jarrón de cerámica de Talavera que estaba sobre la consola fue barrido por la mano de Javier y se hizo añicos en el suelo. Se abalanzó sobre Carmen, la agarró por el cuello de la blusa y gritó. ¿Por qué no me lo has dicho antes? ¿Por qué no me has avisado? Usted no llamó, señorito. Tenía el móvil apagado. Yo intenté llamarle y no pude. Javier soltó a Carmen, retrocediendo unos pasos. Sacó su teléfono, sus dedos temblorosos marcaron un número. Sabía que me estaba llamando a mí, pero esa tarjeta SIM ahora yacía fría en mi cartera, a kilómetros de distancia. El número que ha marcado no está disponible. Vi cómo el pánico empezaba a apoderarse de Javier. No era la preocupación de un marido que ama a su esposa, sino el miedo de alguien que está perdiendo el control de la situación. Corrió escaleras arriba, irrumpió en el dormitorio, luego bajó a la cocina, buscando por todas partes como una bestia herida. No había nadie. La casa estaba vacía. Javier volvió al salón, con el rostro sin una gota de sangre. Recordó esa noche, la fría noche de invierno en el aeropuerto. Me había dejado allí plantada para ir a buscar a Verónica. Estaba seguro de que yo cogería un taxi, que volvería a casa y estaría en la cocina preparando la cena, esperando a que él regresara para mendigar un poco de su afecto sobrante. Pero no había vuelto. Una mujer indefensa, sin dinero en efectivo porque siempre usaba su tarjeta suplementaria. Pero durante la última semana,
No la había usado ni una sola vez. Sin familia cercana en Madrid porque sus padres habían fallecido, y el resto de sus parientes vivían lejos. ¿A dónde podía haber ido? ¿Un accidente, un secuestro o un suicidio? Ese pensamiento pareció cruzar la mente de Javier, haciendo que sus piernas flaquearan. Se tambaleó y cayó de rodillas al suelo, justo al lado de los fragmentos del jarrón roto. Se llevó las manos a la cabeza, desordenando su pelo perfectamente peinado. No puede ser, no puede ser, murmuraba. Miré al hombre derrumbado en la pantalla, sintiendo una mezcla de satisfacción y amargura. ¿Tienes miedo? ¿Miedo de perder a la marioneta obediente que te ayudaba a quedar bien ante el mundo, que cuidaba de tus padres ancianos, que gestionaba tu hogar para que tú tuvieras las manos libres para tus aventuras? ¿O tienes miedo de que tu padre, el señor Morales, un hombre que valora las apariencias y la tradición familiar por encima de todo, te mate si se entera de que has dejado que tu esposa desaparezca? Sea cual sea la razón, esa patética estampa era bien merecida. El teléfono de Clara sonó. Era el número de Javier. Clara me miró, arqueando una ceja. ¿Lo cojo? Coge. Pon el altavoz. Asentí, con la voz tranquila. Clara se aclaró la garganta y contestó con un tono molesto. ¿Hola? ¿Por qué insistes tanto? Clara, ¿está Elena contigo? La voz de Javier sonaba distorsionada por el pánico. ¿Elena? Es tu mujer, deberías saber dónde está. ¿Por qué me preguntas a mí? Clara actuaba a la perfección. No bromees conmigo. La empleada dice que no ha vuelto a casa en toda la semana. ¿Ha contactado contigo? ¿Qué? ¿Que Elena ha desaparecido? ¿Pero qué clase de marido eres? 7 días desaparecida y te enteras ahora. Dios mío, como le haya pasado algo, te juro que te mato. ¡Cállate! Si contacta contigo, dile que vuelva a casa inmediatamente. No le diré nada. Dile que vuelva. Javier gritó, pero su voz temblorosa delataba su miedo. No lo sé. Pensé que estaba de viaje contigo. Eres un miserable. Clara colgó bruscamente y se giró hacia mí con una sonrisa de satisfacción. ¿Has visto qué buena actriz soy? Que se muera de miedo. Yo no sonreí. Miré de nuevo la pantalla de la cámara. Javier seguía en el suelo, pero ahora estaba llamando a su asistente, gritándole órdenes para que buscara en hospitales y morgues. Era hora de terminar este juego del escondite. No quería seguir escondiéndome como una criminal. Yo era la víctima y tenía que salir a la luz con la cabeza bien alta. Clara, prepárate. Se acordará de tu casa. Tarde o temprano vendrá aquí. ¿Vas a enfrentarte a él? Claro que sí. A ver si sigue interpretando el papel de marido preocupado cuando se enfrente a esto. Me levanté, me alisé la ropa y cogí la pila de fotos de la mesa. Mi mirada era fría como el acero. El timbre sonó insistentemente, acompañado de golpes en la puerta que parecían querer derribarla. Javier había llegado antes de lo que pensaba. Parecía que el miedo le había dado alas para volar desde la Moraleja hasta aquí. Respiré hondo, no para calmarme, sino para reprimir el desprecio que me invadía. Le hice un gesto a Clara. Abre. Apenas se abrió la puerta, Javier irrumpió como un torbellino. Su aspecto era deplorable. La corbata torcida, el pelo revuelto y los ojos inyectados en sangre. Cuando su mirada se encontró con la mía, que estaba sentada tranquilamente en el sofá, se quedó paralizado. Por un instante, vi un destello de alivio en su rostro, pero fue reemplazado inmediatamente por su habitual furia. El instinto patriarcal se apoderó de él con más fuerza que nunca. Se plantó delante de mí, señalándome con el dedo mientras gritaba. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Sabes que te he estado buscando como un loco? Apagas el teléfono. Te largas de casa durante 7 días para esconderte aquí. ¿Quieres volver loca a toda la familia? Sus gritos resonaron en el pequeño salón de Clara. Si fuera la Elena de antes, me habría encogido, habría bajado la cabeza pidiendo perdón y balbuceado una excusa. Pero hoy, simplemente me quedé sentada, con la espalda recta, levantando mi taza de manzanilla para dar un pequeño sorbo. El ligero amargor en la punta de mi lengua me ayudó a mantenerme lúcida. ¿Para qué me buscabas? Pregunté, mi voz tan fría que carecía de emoción. Javier se quedó perplejo ante mi actitud. Nunca me había visto así. Para él, yo siempre había sido la esposa sumisa que obedecía sin rechistar. Esta fría resistencia lo desconcertó y lo enfureció aún más. ¿Encima lo preguntas? Hoy es la cena de Navidad de la empresa. Mis padres nos están esperando. Vuelve a casa, cámbiate de ropa y ven conmigo. Ya ajustaremos cuentas después por esto de irte de casa. Intentó agarrarme de la muñeca para arrastrarme. Aparté su mano bruscamente. El gesto fue tan decidido que la infusión se derramó. Unas gotas calientes cayeron sobre mi mano, pero no sentí dolor. No voy a ninguna parte. Y ya no soy tu esposa como para que me des órdenes. Javier me miró con los ojos desorbitados.
¿Qué dices? ¿Te has vuelto loca? ¿O te ha estado metiendo ideas en la cabeza esta? Clara, que estaba apoyada en la pared con los brazos cruzados, sonrió con sarcasmo. Oye, Javier, no vengas a mi casa a hacer el matón. Mi amiga no es un objeto que puedas abandonar en el aeropuerto cuando te apetece y recoger cuando lo necesitas para exhibirlo. Javier se giró para fulminarla con la mirada. Esto es un asunto entre mi mujer y yo, no te metas. Siéntate, le ordené. Mi voz no era alta, pero tenía una autoridad que hizo que Javier se volviera a mirarme. Dejé la taza en la mesa. El sonido de la porcelana contra el cristal fue seco y cortante. Te he dicho que te sientes. Tenemos que hablar claramente. Querías ajustar cuentas, ¿no? Pues bien, hoy voy a ajustar cuentas contigo. De una vez por todas. Javier se sentó a regañadientes en el sillón de enfrente. Se aflojó la corbata, resoplando en un intento de contenerse. Está bien. Di lo que tengas que decir, pero rápido. No tengo mucho tiempo. Lo miré, al hombre que una vez llamé marido. Qué extraño y despreciable me parecía ahora. Cogí el grueso dossier que Clara había impreso y lo deslicé suavemente hacia él. Mira esto. Míralo con atención. Javier miró el dossier con recelo. Lo cogió y abrió la primera página. La foto de él y Verónica besándose apasionadamente en el vestíbulo de un hotel en Ibiza le golpeó en la cara. Su rostro cambió de color, del rojo intenso al blanco pálido, y luego a un gris ceniciento. Sus manos temblaban. Pasó rápidamente las siguientes páginas. Las transferencias bancarias, las fotos de compras, las visitas a la ermita, el contrato de reserva del apartamento para Verónica, todo estaba allí, claro y detallado, con fechas y horas. Levantó la cabeza para mirarme, con los ojos desorbitados por el horror. No se esperaba que, mientras él se deleitaba en su aventura amorosa, su esposa en casa estuviera al tanto de todos sus movimientos. ¿Me has estado espiando? Sonreí con desdén. No hace falta usar esa palabra. Solo quería saber cómo de duro trabajaba mi marido en su viaje de negocios. Resulta que tu negocio era en la cama con tu amante. Resulta que el socio importante por el que abandonaste a tu mujer en medio de una noche fría era ella. Javier arrojó el dossier sobre la mesa, intentando recuperar una falsa compostura. Escúchame, déjame explicarte. Las cosas no son como piensas. Ella es una socia de verdad. Esas fotos son solo ángulos engañosos, y el dinero era un adelanto para un proyecto. Me eché a reír, interrumpiendo su torpe excusa. ¿Crees que tengo 3 años? ¿O que tengo el cerebro de adorno? ¿Ángulos engañosos con los labios pegados? ¿Un adelanto para un proyecto con bolsos de Hermès y un apartamento a su nombre? No subestimes mi inteligencia. Javier se quedó callado. Sabía que no podía negarlo. La verdad estaba expuesta, desnuda, ante sus ojos. Cambió de táctica, pasando de la negación al descaro. Se recostó en el sillón, cruzó las piernas con aire despreocupado. ¿Y qué? Es normal que un hombre tenga sus aventuras de vez en cuando. Mientras vuelva a casa y te dé dinero para la compra, es suficiente. ¿Por qué haces un drama de esto? ¿Quieres destrozar esta familia? ¿Quién está destrozando esta familia? Eres tú, no yo. Lo miré directamente a los ojos, cada palabra era un clavo. No acepto compartir a mi marido. Tampoco acepto un marido que desprecia a su mujer como si fuera basura. Me abandonaste en el aeropuerto, sin una sola llamada para saber si estaba viva o muerta. Te fuiste de vacaciones con tu amante mientras yo estaba aquí, enferma en la cama. ¿Y crees que te voy a perdonar? Javier sonrió con desdén. Si no me perdonas, ¿qué vas a hacer? ¿Divorciarte? Piénsalo bien. ¿Qué tienes tú? La casa es de mis padres. El dinero lo gano yo. No eres más que una mantenida. Si me dejas, ¿de qué vas a vivir? ¿Volverás al pueblo a cuidar gallinas? Sus palabras fueron como un puñal en mi orgullo. Durante 3 años, para ser su apoyo incondicional, había aparcado mi prometedora carrera como diseñadora para dedicarme al hogar. Lo había sacrificado todo para que él me considerara una inútil mantenida. Te equivocas, Javier. Me levanté, fui al escritorio de Clara, cogí otro papel y lo puse sobre la mesa. No necesito tu dinero. Tengo mis propias manos y mi propio cerebro. Pero recuperaré hasta el último céntimo de lo que he aportado en estos 3 años. Y lo más importante, quiero mi libertad. Es la demanda de divorcio. Ya la he firmado. Javier miró la demanda. Sus ojos brillaron con cálculo. No la rompió como yo esperaba. Al contrario, la cogió, la examinó detenidamente y esbozó una sonrisa maliciosa. ¿Quieres el divorcio? De acuerdo. Yo también estoy harto de tu cara de funeral. Pero si te vas con las manos vacías. No te lleves ni un euro de la casa de los Morales. Sacó un bolígrafo del bolsillo de su chaqueta y firmó la demanda con un garabato rápido. Su acción fue tan veloz que me estremecí.
Resulta que él también se había estado preparando para esto. Solo esperaba una excusa. Hecho. Ahora, lárgate de mi vida. Javier se levantó, se arregló la chaqueta, con una expresión triunfante, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Se dio la vuelta para irse. Espera, dije con voz firme. ¿Crees que confirmar ya está todo hecho? ¿Crees que voy a salir de tu casa con las manos vacías después de todo lo que me has hecho? Javier se giró, frunciendo el ceño. ¿Qué más quieres? La mitad de los bienes gananciales y una indemnización por daños morales. Si no, esta carpeta de fotos estará mañana en el despacho de tu padre y en la portada de todos los periódicos. ¿Sabes lo que más odia a tu padre? ¿Qué hará cuando se entere de que su querido hijo ha manchado el honor de la familia? ¿Y qué pasará con las acciones del Grupo del Sol cuando el escándalo de infidelidad de su vicepresidente salga a la luz? El rostro de Javier se ensombreció. Sabía que había tocado su punto débil. Apretó los dientes, mirándome como si quisiera comerme viva. ¿Te atreves a amenazarme? No te amenazo. Estoy negociando. Lo miré fijamente, sin vacilar. Esta guerra no ha hecho más que empezar. Javier me fulminó con la mirada. Su pecho subía y bajaba de ira, pero no se atrevió a hacer ninguna tontería. Sabía perfectamente que yo era capaz de cumplir mi palabra. 3 años de convivencia le habían hecho pensar que yo era dócil, pero olvidó que hasta el gusano más pequeño se revuelve si lo pisan. Además, detrás de mí ya no había un vacío, sino una determinación de hierro. Respiró hondo, intentando calmarse, cambiando de actitud con una rapidez asombrosa. Pasó de la agresividad a la súplica de un mercader. Está bien, Elena, somos marido y mujer, estas cosas se arreglan en casa. ¿Por qué meter a los padres o a la prensa? Solo nos dejará en mal lugar a los dos. Volvió a sentarse, su voz se suavizó, pero sonaba increíblemente falsa. Sé que he cometido un error. Te pido perdón por lo del otro día. Pero tienes que entenderme. Los hombres a veces tenemos nuestras canalladas. Te prometo que terminaré con ella. En cuanto al divorcio, si es lo que quieres, lo acepto. Pero dividir los bienes por la mitad es absurdo. Todo lo he ganado yo. Tú solo te has quedado en casa. ¿Qué has aportado para exigir la mitad? Lo miré, sintiendo náuseas ante tanto cinismo. ¿El trabajo del hogar no es trabajo? ¿Quién se preocupaba de tus comidas y tu descanso? ¿Quién cuidaba de tus padres cuando enfermaban mientras tú estabas ocupado con tus socios? ¿Quién administraba esa enorme casa para que tú pudieras trabajar tranquilo? ¿Cuánto le pagas a la empleada al mes? Y yo, como esposa, nuera y administradora, he trabajado gratis para tu familia durante 3 años. ¿Mi valor no se puede medir en dinero? Javier hizo un gesto de fastidio. Venga, no empieces a echarme cosas en cara. Sé que has trabajado duro. Mira, te daré 100.000 euros. Como compensación, con ese dinero te compras un pisito y montas una tienda de ropa o lo que sea. Es más que generoso. 100.000 euros. Valoraba mis 3 años de juventud y mi dignidad en 100.000 euros. Esa cantidad ni siquiera cubría los bolsos que le había comprado a su amante en una semana. Me eché a reír. Un sonido gélido que resonó en la habitación. ¿100.000 euros? ¿Crees que soy una mendiga? ¿O que me he vendido a ti por 3 años a un precio tan bajo? Entonces, ¿cuánto quieres? No seas avariciosa. Javier empezaba a perder la paciencia. ¿20 millones de euros? Dije la cifra con claridad. Javier saltó como si le hubiera dado una descarga eléctrica. ¡Estás loca! Es una fantasía. Ni vendiéndote entera valdrías eso. Tu patrimonio, incluyendo las acciones en Solari, las propiedades a tu nombre y otras inversiones, suma no menos de 50 millones de euros. Por ley, me corresponde la mitad. Pidiendo 20 millones ya te estoy haciendo un favor. Enumeré tranquilamente. Durante esos 7 días no solo me dediqué a llorar. Le pedí al abogado Vega que investigara todo el patrimonio de Javier. Las cifras que tenía eran exactas hasta el último céntimo. El rostro de Javier palideció. No se esperaba que yo conociera tan bien sus finanzas. Pensaba que yo era una ignorante en los negocios, que solo sabía gastar calderilla. Has investigado mi patrimonio. Soy tu mujer. Tengo derecho a saber. Javier apretó los dientes. Sus ojos reflejaban un odio profundo. Olvídalo. No te daré ni un céntimo más de 100.000. Si quieres demandar, demanda. El equipo de abogados de Solari luchará contigo hasta el final. A ver cuánto dura un mosquito contra un gigante. No tienes dinero ni poder. ¿Con qué vas a luchar contra mí? Sacó otro acuerdo de divorcio de su maletín. Este estaba redactado de forma mucho más pulcra, con cláusulas que lo beneficiaban por completo. Firma aquí, coge los 100.000 euros y desaparece. Si no, te irás con las manos vacías y con tu reputación por los suelos. Haré que toda la sociedad sepa que eres una mujerzuela que abandonó su casa para irse con otro, una interesada,
La bajeza de Javier había llegado a su límite. No dudaba en usar las tácticas más sucias para acorralarme. Pero se equivocaba. Ya no tenía miedo. Cogí el papel que me ofreció, lo miré por encima y lo rompí en dos, y luego en cuatro, delante de sus narices. El sonido del papel rasgado fue extrañamente satisfactorio. Le arrojé los pedazos a la cara. No firmo. Nos vemos en el juzgado, y prepárate para enfrentarte a la opinión pública. Me giré hacia Clara. Clara, acompaña al señor a la puerta. Clara se levantó de inmediato, abrió la puerta y señaló hacia afuera. Por favor, lárgate. Mi casa no es un refugio para hombres cobardes. Javier se levantó, sacudiéndose los trozos de papel de la ropa, mirándome con odio. De acuerdo. Recuérdalo. Te arrepentirás de lo de hoy. Se fue dando un portazo. La habitación volvió a la calma. Me dejé caer en el sofá, como si acabara de librar una batalla a vida o muerte. Me temblaban las manos y las piernas por la tensión, pero por dentro sentía un alivio inmenso. Me había atrevido a levantarme, a plantarle cara a quien me había pisoteado. Clara se sentó a mi lado y me cogió la mano. Lo has hecho genial, Elena. Te admiro, pero me preocupa su amenaza. ¿Y si de verdad lo hace? Lo hará, afirmé con seguridad. Javier es un mezquino. No se detendrá ante nada. Pero yo también estoy preparada. Saqué el teléfono y llamé al abogado Vega. Señor Vega, preparé la demanda y también un plan de contingencia para los medios. La guerra ha comenzado. Tal como predije, Javier no me dejó en paz ni un solo día. A la mañana siguiente, apenas abrí los ojos, Clara entró corriendo en la habitación con su tableta. Elena, es grave. Estás en todos los periódicos. Cogí la tableta y repasé los portales de noticias y redes sociales. Me encontré con una serie de artículos con titulares sensacionalistas. La esposa del vicepresidente del Grupo del Sol abandona su hogar durante 7 días para fugarse con un amante, dejando a su marido enfermo. La verdad tras un matrimonio de la alta sociedad. La esposa adúltera. El marido paciente. Sale a la luz el amante secreto de la esposa del magnate de GS. Debajo de los artículos había fotos mal editadas, pero llenas de malicia. Usaron una foto mía con un antiguo compañero de la universidad, desenfocando el rostro de mi amigo para crear una atmósfera sospechosa. El contenido de los artículos era una sarta de mentiras. Decían que yo era una vividora, que descuidaba a mi familia, y que el colmo fue mi desaparición de 7 días para irme de viaje con mi amante, mientras Javier se quedaba en casa buscándome desesperadamente. La opinión pública estalló. Los comentarios insultantes y acusadores se multiplicaron. ¡Qué desvergonzada! Teniéndolo todo. Con un marido rico y guapo y le pone los cuernos. No sabe lo que tiene. A esta clase de mujeres habría que raparles la cabeza. Leí esas palabras sintiendo como si 1000 agujas me atravesaran la piel. Aunque estaba preparada psicológicamente, la crueldad de la gente me dejó aturdida. Javier había contratado a una agencia de comunicación sucia para atacarme, para convertirme de víctima en culpable, y así tener una excusa para divorciarse, sin compartir el patrimonio, preservando al mismo tiempo su imagen de marido abnegado. ¡Qué cabrón! ¿Cómo puede inventarse todo esto? Clara, furiosa, lanzó un cojín al suelo. Tranquila, Clara. Dejé la tableta y respiré hondo. Quiere que entre en pánico, que me asuste y me retire. No voy a caer en su trampa. Llamé al abogado Vega. Su voz al otro lado sonaba tranquila. ¿Has visto las noticias? No te preocupes. Ya preveía este movimiento. Vamos a contraatacar ahora mismo. Adelante. Confío en usted. 2 horas después, otra oleada de información comenzó a circular por la red. No eran artículos anónimos y sensacionalistas, sino un comunicado de prensa oficial del bufete de abogados que me representaba. Adjunto, pruebas irrefutables. Primero, mi historial médico de una clínica privada donde trabajaba un médico conocido de Clara. El informe detallaba mi ingreso con fiebre alta y agotamiento severo, necesitando suero intravenoso durante los 3 primeros días de mi desaparición. Incluía fotos mías en la cama del hospital, con la vía puesta y el rostro demacrado. Esto demolía por completo el rumor de mi viaje con un amante. Luego, las grabaciones de las cámaras de seguridad del portal de Clara, que mostraban cómo me ayudó a entrar en casa, agotada, la noche que salí del aeropuerto, la hora coincidía perfectamente. Y finalmente, el golpe de gracia. El abogado Vega insinuó que existían pruebas de que el marido había estado ausente durante todo el tiempo que su esposa estuvo enferma. Aún no publicó las fotos de la infidelidad de Javier, solo lanzó un cebo para que la opinión pública cambiara de dirección. El viento empezó a cambiar. La misma gente que me había insultado comenzó a dudar. Resulta que estaba enferma de verdad, pobrecilla. El marido decía que la buscaba desesperadamente, pero su mujer estaba hospitalizada en la misma ciudad y no lo sabía. Esto huele raro.
A lo mejor el problema lo tiene el marido. Javier, al otro lado, debía de estar furioso. Pero no se detuvo. Lanzó su segundo ataque, aún más sucio. Esa tarde, surgió otro rumor. La esposa del magnate de GS fue en su día la mantenida de un empresario para pagarse los estudios de bellas artes en el extranjero. Difundieron que mi familia era muy pobre, que mis padres estaban endeudados y que yo tuve que liarme con un empresario mayor y anónimo para pagar las deudas y mis estudios. Incluso decían que Javier había sido engañado y se había casado con una prostituta reformada. Este rumor atacaba directamente mi dignidad y mi pasado. Su malicia residía en que era difícil de desmentir, porque era cierto que en el pasado recibí ayuda económica de un hombre anónimo. Esa persona financió mi beca durante los 4 años de universidad y una estancia corta de especialización en el extranjero. Nunca lo conocí en persona, solo sentía una profunda gratitud hacia mi benefactor. Me quedé helada. ¿Cómo sabía Javier eso? ¿Y cómo podía tergiversar la verdad de una forma tan vil? Mi teléfono no paraba de sonar con números desconocidos, sin duda de periodistas. Lo apagué y me acurruqué en un rincón de la habitación, sintiendo una profunda impotencia. Podía demostrar que estaba enferma, que Javier me fue infiel, pero ¿cómo podía demostrar mi inocencia en el pasado si ni yo misma sabía quién era mi benefactor? Clara se sentó a mi lado y me abrazó. Elena, no tengas miedo. Quien nada debe, nada teme. Pero no sé quién es esa persona, Clara. ¿Y si de verdad tenía malas intenciones? ¿Y ahora que Javier lo ha sacado a la luz? ¿Qué hago? Justo cuando estaba en mi punto más bajo, sonó el timbre. Me sobresalté. ¿Serían los periodistas? Clara miró por la mirilla y se volvió, con los ojos como platos. Elena, es tu suegro, el señor Morales. Me quedé de piedra. ¿Mi suegro? El señor Morales, presidente del Grupo del Sol, el hombre más poderoso de la familia, al que Javier siempre temía. Se suponía que estaba de viaje de negocios en el extranjero. ¿Qué hacía aquí? ¿Venía a regañarme por manchar el apellido de la familia o a obligarme a firmar el divorcio? Abre, dije con voz temblorosa. De todos modos, tenía que enfrentarme a ello. La puerta se abrió y entró el señor Morales. Alto, imponente, con el pelo canoso pero con una mirada increíblemente lúcida. Detrás de él venían su asistente y el abogado Vega. Miré sorprendida al abogado. Él me hizo un leve gesto con la cabeza, tranquilizándome. Suegro, buenas tardes. Hice una reverencia. El señor Morales me miró, no con ira, sino con una pizca de compasión. Se acercó, me puso una mano en el hombro y dijo con voz grave y cálida: «Has adelgazado mucho. Perdóname, hija, he vuelto tarde». Me quedé atónita, sin entender nada. Mi suegro pidiéndome perdón, se giró hacia su asistente. Organice una rueda de prensa inmediatamente. Voy a hablar personalmente con esa jauría de buitres. Luego me miró y dijo algo que me dejó sin palabras. A ver cómo se atreve el imbécil de mi hijo a difamar a su propio benefactor. El empresario que te mantuvo en el pasado, como él dice, fui yo. El salón de Clara pareció tambalearse ante la confesión del señor Morales. Me quedé paralizada, con los oídos zumbando, como si hubiera oído mal. El hombre poderoso que tenía delante, a quien durante 3 años había llamado respetuosamente suegro, la persona que siempre mantenía una distancia solemne que me infundía respeto, resultaba ser el benefactor anónimo que había cambiado mi vida. Miré al señor Morales, mis labios temblaban, incapaz de articular palabra. Los recuerdos de hacía 10 años volvieron de golpe. Mi padre había muerto repentinamente en un accidente, dejándonos a mi madre y a mí con una deuda enorme. Mi sueño de estudiar bellas artes parecía haberse desvanecido. Entonces, apareció una beca llamada Elisa, que cubría todos mis gastos de matrícula y manutención, con la única condición de que fuera una estudiante excelente. Siempre había intentado averiguar quién estaba detrás de esa beca para darle las gracias, pero toda la información era estrictamente confidencial. Suegro, ¿por qué? ¿Por qué me ayudó? ¿Y por qué nunca lo dijo? El señor Morales suspiró, sentándose en el sofá, con la mirada perdida en el pasado. Tu padre y yo éramos íntimos amigos desde la juventud. En aquel entonces, le debía la vida. Cuando falleció, quise ayudar a tu familia, pero temía que tu madre, por orgullo, no lo aceptara. Por eso creé esa beca. El día que te convertiste en la nuera de los Morales, me alegré muchísimo. Pensé que mi hijo te cuidaría por mí el resto de tu vida. ¿Quién lo iba a decir? Apretó los puños. Las venas se marcaron en el dorso de sus manos arrugadas. La decepción y la ira eran evidentes en el rostro del anciano padre. Ese sinvergüenza se atreve a manchar tu honor, y encima usa una historia de gratitud para inventar una sarta de calumnias. No solo te está insultando a ti, me está insultando a mí, su propio padre.
El abogado Vega intervino entonces, con voz serena pero firme. Señor presidente, todo está listo. La rueda de prensa será en 1 hora en el Hotel Palace. Debemos irnos ya para prepararnos. El señor Morales asintió y se levantó, ajustándose la chaqueta. Me miró con determinación. Elena, ven conmigo. Hoy voy a hacer justicia por ti. Nadie puede intimidar a la nuera de Ricardo Morales, ni siquiera mi propio hijo. Lo miré, y las lágrimas brotaron de mis ojos. No eran lágrimas de humillación, sino de gratitud. En mi momento de mayor soledad y desesperación, la persona que salió a defenderme fue la que menos esperaba. El Hotel Palace estaba abarrotado de periodistas. Los flashes de las cámaras parpadeaban sin cesar. Javier también estaba allí, sentado en primera fila, con aire triunfante, junto a su abogado. Probablemente pensaba que su padre había vuelto para limpiar su desastre, o, al menos, para proteger la reputación de la empresa, obligándome a guardar silencio. Cuando el señor Morales entró conmigo, toda la sala enmudeció. Javier se quedó petrificado. La sonrisa se borró de su rostro. Se levantó de un salto, balbuceando. «Padre, ¿por qué vienes con ella?» El señor Morales no respondió. Subió directamente al estrado, llevándome de la mano. Se plantó ante el micrófono, recorriendo la sala con la mirada. La autoridad del presidente de un gran conglomerado hizo que todos contuvieran la respiración. Soy Ricardo Morales, presidente del Grupo del Sol. Hoy estoy aquí no como empresario, sino como padre. Su voz resonó, clara y firme. En los últimos días han circulado muchos rumores falsos sobre mi nuera, Elena García. Dicen que es infiel, que descuida a su familia. Dicen que tiene un pasado turbio, que fue la mantenida de un empresario. Hoy, quiero afirmar que todo eso es una calumnia. La sala se llenó de murmullos. Javier tenía el rostro pálido. Intentó subir al escenario, pero los guardaespaldas del señor Morales se lo impidieron. Sobre el hecho de que Elena se fuera de casa durante 7 días, fue porque estaba desconsolada al descubrir la infidelidad de su marido. El señor Morales hizo una seña, y en la gran pantalla de detrás aparecieron las fotos de Javier y Verónica en Ibiza, los extractos bancarios, los mensajes de amor. El sonido de las cámaras volvió a estallar. Los periodistas se giraron hacia Javier, apuntando sus objetivos hacia él como flechas acusadoras. Y en cuanto al empresario que la mantuvo, el señor Morales hizo una pausa. Su voz se tornó grave y emotiva. Ese empresario fui yo. El padre de Elena fue quien me salvó la vida. Yo financié sus estudios para pagar una deuda de honor. Considero a Elena como a mi propia hija, y mi estúpido hijo se ha atrevido a usar eso para manchar el honor de su esposa, y de paso, el de su propio padre. El señor Morales se giró hacia Javier, con los ojos encendidos de ira. «Javier Morales, sube aquí». Javier subió al escenario temblando. Apenas podía caminar. Mantenía la cabeza gacha, sin atreverse a mirar a su padre a los ojos, ni a las cámaras. ¡Plas! Una bofetada ensordecedora resonó en la sala. El señor Morales abofeteó a Javier con tal fuerza que se tambaleó y casi cae. Toda la sala exclamó con asombro. «Esta bofetada te la doy en nombre de tu suegro. Eres un ingrato. No tengo un hijo tan cobarde como tú». El señor Morales señaló a Javier. Su voz temblaba de rabia contenida. «Desde hoy, te destituyo de tu cargo de vicepresidente. Vete a casa y reflexiona sobre tus actos. Y Elena, si quieres el divorcio te apoyo completamente. Te mereces a un hombre 100 veces mejor que este miserable». Me quedé a su lado, viendo a Javier sujetarse la cara, humillado ante cientos de personas. Ya no sentía nada por él, solo lástima. Se había cavado su propia tumba con su maldad y su estupidez. Tras esa impactante rueda de prensa, la opinión pública dio un giro de 180 grados. Los que me habían insultado ahora me elogiaban como una esposa sufridora y se compadecían de mi destino. Las acciones de Solari bajaron ligeramente, pero se recuperaron gracias a la firmeza y transparencia del señor Morales. Pero mi guerra aún no había terminado. Javier estaba acorralado, y una bestia herida es la más peligrosa. El juzgado de primera instancia de Madrid estaba abarrotado en esos últimos días del año. Mi juicio de divorcio con Javier atrajo una atención mediática especial. Aunque el señor Morales estaba de mi lado, legalmente, Javier seguía siendo el titular de muchos bienes y no iba a ceder fácilmente. En el tribunal, Javier parecía mucho más demacrado, con la barba descuidada y ojeras profundas. Ya no tenía el aire arrogante de antes, sino una actitud obstinada y calculadora. Contrató a un famoso abogado especializado en divorcios millonarios, decidido a no darme la mitad del patrimonio que yo exigía. «Señoría, mi cliente acepta el divorcio.
Sin embargo, en cuanto a la cuestión patrimonial, tenemos pruebas de que la señora García no contribuyó en absoluto a la creación de dicho patrimonio. Además, el abogado de Javier hizo una pausa antes de lanzar su última carta. Mi cliente tiene ahora la responsabilidad de otra vida. La señorita Verónica Pérez, su actual pareja, está embarazada. El bebé es hijo de mi cliente y él necesita conservar su patrimonio para cuidar de su hijo y prepararse para casarse con la señorita Pérez tras el divorcio. Es una razón humanitaria. Rogamos a su señoría que considere reducir la parte correspondiente a la señora García para garantizar el bienestar del niño. La sala se llenó de murmullos. Javier bajó la cabeza, intentando aparentar ser un padre responsable. Un hombre equivocado que intentaba enmendar sus errores. Conocía la debilidad de las mujeres y sabía que los tribunales suelen priorizar el bienestar de los menores. Quería usar a ese hijo ilegítimo para obligarme a ceder o, al menos, para alargar el proceso. Miré hacia los asientos del público. Verónica estaba allí, con unas grandes gafas de sol, acariciándose el vientre a un plano. De vez en cuando se secaba una lágrima con un pañuelo. El drama de la futura familia feliz era conmovedor. El abogado Vega se giró para mirarme y sonrió levemente. Se levantó, se ajustó la toga y dijo con voz clara y firme: Señoría, esta parte respeta plenamente los derechos del menor. Sin embargo, tenemos una prueba crucial que presentar a este tribunal, directamente relacionada con dicho embarazo. El abogado Vega sacó un sobre sellado de su maletín y se lo entregó solemnemente al secretario judicial. Este es el resultado de una prueba de ADN por amniocentesis que solicitamos realizar bajo la supervisión del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de acuerdo con una orden de prueba pericial urgente. El rostro de Javier se descompuso. Se giró bruscamente para mirar a Verónica. Ella también palideció y, temblando, dejó caer el bolso al suelo. Parece que no esperaban que actuáramos tan rápido y en secreto. En realidad, le había pedido a un detective que consiguiera una muestra de pelo de Verónica para un análisis preliminar. Pero el resultado legal oficial de hoy era el golpe definitivo. El juez abrió el sobre, leyó el resultado, frunció el ceño y dijo con voz solemne: Según el informe pericial, el feto tiene actualmente 12 semanas de gestación. El abogado Vega continuó de inmediato. Señoría, mi cliente, el señor Morales, comenzó su relación sentimental con la señorita Pérez hace 8 semanas, es decir, 2 meses. Esto se demuestra con las reservas de hotel, los billetes de avión y la propia declaración del señor Morales sobre el inicio de su relación extramatrimonial. El señor Vega se giró hacia Javier, con voz de acero. Entonces, me gustaría preguntar al señor Morales, ¿cómo una relación de 8 semanas puede producir un embarazo de 12? A menos que tenga la capacidad de doblar el tiempo. O que ese hijo no sea suyo. La sala estalló en un clamor. Javier se quedó mudo. Boquiabierto, miraba el papel en manos del juez como si viera un fantasma. Se giró hacia Verónica. Su expresión pasó del asombro a la furia más absoluta. Me has engañado. Verónica temblaba, pálida como un muerto. Balbuceaba incoherentemente. Javier, no sé. Seguro que el médico se equivocó. ¿Equivocado de qué? 12 semanas y 8 semanas es un mes de diferencia. ¿Te atreves a ponerme los cuernos? ¿Te atreves a hacerme cargar con el hijo de otro? Rugió Javier, abalanzándose sobre Verónica para pegarle allí mismo, en el tribunal. Los agentes de policía tuvieron que esforzarse para reducirlo. La escena era caótica y trágica. El hombre que momentos antes proclamaba su necesidad de dinero para mantener a su hijo, ahora descubría que solo era el pagafantas. La humillación era más dolorosa que la bofetada de su padre. Había perdido a su esposa, su honor, y ahora era engañado por su propia amante. Miré a Javier forcejeando con la policía, gritando e insultando a Verónica. Sentí lástima por él, un hombre que pasó su vida calculando, finalmente derrotado por los cálculos más vulgares. Pero eso no es todo, Javier. Una voz grave pero enérgica resonó desde la puerta de la sala. Todos se giraron. Un hombre joven, alto, con un rostro que se parecía a Javier pero más apuesto y firme, entró en la sala. Llevaba un traje negro impecable y caminaba con confianza. Era Marcos, el hermanastro de Javier. La aparición de Marcos aumentó aún más la tensión. Javier lo miró con los ojos inyectados en sangre. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? ¿Has venido a reírte de mí? Marcos no respondió de inmediato. Se acercó al estrado, saludó al tribunal y luego se giró hacia Javier con una sonrisa enigmática. Hermano, no he venido a reírte de ti. He venido a abrirte los ojos. ¿Nunca te has preguntado por qué una chica tan astuta como Verónica apareció justo cuando estabas harto de tu mujer? ¿Por qué conocía tan bien tus gustos y te complacía en todo? Javier se quedó perplejo.
La duda comenzó a crecer en su mirada. ¿Qué estás diciendo? Marcos hizo una seña a su asistente. Un vídeo se proyectó en la pantalla grande. En él se veía a Verónica discutiendo con un hombre tatuado en un bar ruidoso. Coge el dinero y lárgate. No me estropees el plan. Cuando el viejo de Javier se divorcie y yo consiga el dinero, te daré lo que quieras. La voz de Verónica sonaba estridente, muy diferente de su tono meloso con Javier. El otro hombre se rió y le dio una palmadita en el vientre. Cuida bien de mi hijo. Como ese viejo se entere de que está criando al hijo de un ludópata, estás acabada. La sala quedó en silencio absoluto. La verdad, cruda y sucia, quedó al descubierto. Verónica se cubrió la cara y se derrumbó en el suelo sollozando. Javier estaba como una estatua. Todo había sido una farsa. Él era solo una marioneta en manos de una mujer interesada y su amante ludópata. Por ellos había repudiado a su esposa, desafiado a su padre y arruinado su carrera. Marcos se acercó a Javier y le susurró, lo suficientemente alto para que yo, que estaba cerca, también lo oyera. Fui yo quien te presentó a Verónica, querido hermano. Sabía que te gustaba ese tipo de mujer descarada y complaciente, así que pagué para que se te acercara. Lo que no esperaba es que fueras tan estúpido como para enamorarte de ella hasta el punto de olvidar el camino a casa y querer casarte con ella. Javier miró a Marcos. Su garganta emitía un sonido gutural, como el de una bestia herida. Tú, me tendiste una trampa. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Somos hermanos. ¿Hermanos? Marcos soltó una carcajada amarga. Hace 10 años, cuando padre sufrió un derrame cerebral y estuvo en coma 3 meses, mi madre se arrodilló en la puerta de vuestro chalet para suplicarte a ti y a tu madre que le prestarais dinero para su operación de corazón. No se atrevió a molestar a padre por su salud, por eso os lo pidió a vosotros. ¿Pero qué le dijisteis? Le ocultasteis la verdad a padre y ordenasteis a los guardias que nos echaran como a perros. Dijisteis que éramos parásitos y que nuestro destino no era vuestro problema. Mi madre murió de dolor porque no pudo operarse a tiempo. Mientras tanto, padre nunca se enteró. En ese momento, ¿te acordaste de la palabra hermanos? El rostro de Javier se desfiguró. Los oscuros recuerdos del pasado volvieron. Ese día, él y su madre, la primera esposa del señor Morales, habían expulsado sin piedad a Marcos y a su madre, la amante, mientras el señor Morales estaba inconsciente. Marcos había guardado rencor durante 10 años, trabajando en silencio, construyendo su propio imperio y esperando este día. Se lo juré ante la tumba de mi madre. Un día, recuperaría todo lo que le pertenecía, y hoy lo he conseguido. Has perdido a tu esposa, a tu hijo, aunque sea postizo, tu trabajo y tu honor. No te queda nada, Javier. Marcos terminó de hablar y se dio la vuelta, dejando a Javier completamente destrozado en medio de la sala. Ya no tenía fuerzas para gritar ni maldecir. Se sentó en el suelo, con la mirada vacía. El colapso de una persona a veces no necesita grandes golpes, solo la verdad, una verdad cruel hasta el extremo. El juicio terminó rápidamente después de eso. Con las pruebas irrefutables de la infidelidad de Javier y el apoyo del señor Morales, el tribunal falló a mi favor. Obtuve el 50% de los bienes gananciales, incluyendo el chalet de La Moraleja, y una suma considerable de dinero que el señor Morales obligó a Javier a pagar vendiendo parte de sus acciones. Salí del juzgado y respiré hondo el aire frío del invierno madrileño. Libertad. Finalmente había recuperado mi propio cielo. Ya no era la sombra de nadie. Ya no tenía que vivir pendiente de la aprobación de nadie. Marcos me esperaba en la puerta del juzgado, apoyado en un coche negro reluciente. Al verme salir, se acercó y me entregó una tarjeta de visita. Enhorabuena por la victoria. Una victoria impecable. Cogí la tarjeta y miré a Marcos con una mezcla de sentimientos. Gracias por ayudarme a desenmascarar a Verónica. Pero sé que no lo hiciste por mí, sino por tu venganza. Yo también era solo una pieza en tu juego, ¿verdad? Marcos me miró, primero con sorpresa y luego con admiración. No lo negó. Tienes razón. Aproveché tu situación para hundir a Javier. Lo siento por eso, pero tu talento como diseñadora es real. He visto los bocetos que dibujabas a escondidas en tu estudio. Tienen alma. Señaló la tarjeta en mi mano. Estrella del Mar es la firma de moda que acabo de fundar en París. Necesito una directora creativa con una visión rompedora y una sensibilidad como la tuya. Madrid es demasiado pequeño y está lleno de malos recuerdos para ti. Vente a París. Ese es el cielo que mereces para brillar. Miré las letras doradas, Estrella del Mar, París en la tarjeta. París. La capital de la moda, el lugar al que soñé con ir en mi época de estudiante, pero que tuve que aparcar por mi matrimonio. Dame tiempo para pensarlo. Por supuesto. Te esperaré en París. Marcos sonrió, esta vez sin misterio.
Una sonrisa sincera y cálida. Abrió la puerta del coche, entró y se fue, dejándome en una encrucijada con una oferta tentadora y un futuro abierto de par en par. El coche de Marcos desapareció entre el tráfico, pero su oferta resonaba en mis oídos. París. Un nuevo cielo, una nueva carrera. Sonaba como un sueño lejano para una mujer que acababa de salir de las ruinas de su matrimonio. Pero volví a mirar la tarjeta en mi mano. El dorado brillaba bajo el débil sol de invierno como una llamada irresistible. Regresé al chalet de La Moraleja por última vez. Según la sentencia, la casa ahora era mía. De pie en el enorme salón, que había sido testigo de tantas noches en vela esperando a mi marido, de tantas cenas frías y de la humillación del día que Javier regresó, me sorprendió darme cuenta de que ya no sentía ningún apego, ni dolor, ni rencor, solo un vacío y un alivio inmenso. Esta casa era demasiado grande y fría. Contenía demasiados recuerdos que quería olvidar. Llamé a una inmobiliaria y la puse a la venta de inmediato. Gracias a su ubicación privilegiada, a los 2 días ya había un comprador. Una joven pareja de empresarios exitosos. Miraban la casa con los ojos brillantes de esperanza por un futuro hogar. Les sonreí, deseándoles felicidad y esperando que no repitieran mi historia. Con el dinero de la venta de la casa y la suma de la liquidación del divorcio, nunca me había sentido tan rica materialmente, pero tampoco tan sola espiritualmente. Doné una parte del dinero a una fundación benéfica con el nombre de mi padre. Otra parte se la envié al señor Morales como agradecimiento y disculpa. Aunque él me había apoyado, sabía que la ruptura de nuestro matrimonio era una cicatriz en el corazón de un padre anciano. El señor Morales aceptó el dinero, pero se negó a quedárselo. Dijo que lo usaría para ampliar la beca Elisa, para ayudar a más estudiantes con talento y sin recursos, como yo. Vete tranquila, hija, me dijo el señor Morales en nuestra breve despedida. Ve a reencontrarte contigo misma. No te preocupes por mí. Javier ha caído muy bajo. Espero que esto le sirva de lección. Si no, será su destino. Me despedí de él con una reverencia. Mi suegro, mi benefactor. El día que me fui de Madrid, lloviznaba. Clara insistió en llevarme al aeropuerto. Durante todo el camino, no paró de llorar, muy diferente de su habitual imagen de mujer fuerte. Cuando te vayas, ¿con quién voy a quedar? Cuídate mucho allí, no trabajes demasiado. Y si encuentras a un francés guapo, enamórate. La vida es larga. Le cogí la mano y le sonreí para tranquilizarla. Lo sé, voy a trabajar, a vivir mi vida, no a huir. Cuando me establezca, te invitaré a visitarme. En la terminal de salidas internacionales, miré Madrid por última vez a través del cristal empañado por la lluvia. Esta ciudad me había dado dolor, pero también madurez. Llegué aquí con un corazón lleno de sueños y me iba con un corazón lleno de cicatrices, pero más fuerte que nunca. Saqué el teléfono y marqué el número de Marcos. Era la primera vez que lo contactaba por iniciativa propia desde el juicio. ¿Diga? La voz de Marcos sonó al otro lado, grave y tranquila. Estoy en el aeropuerto. El vuelo a París sale en 2 horas, dije concisa. Hubo un silencio de unos segundos, y luego escuché la risa suave de Marcos. Sabía que no me decepcionarías. Bienvenida a Estrella del Mar. Enviaré a alguien a recogerte al aeropuerto Charles de Gaulle. No hace falta. Quiero llegar por mi cuenta. Envíame la dirección de la oficina. Estaré allí el lunes por la mañana. Colgué y respiré hondo. No quería depender de nadie más, ni siquiera de Marcos. Quería empezar de cero, por mis propios medios, en un país extranjero. Arrastré mi maleta y pasé el control de seguridad. El sonido del sello en mi pasaporte resonó, un golpe seco y definitivo que ponía fin a un capítulo de mi vida. Adiós, Javier. Adiós, días de existencia marchita. Hola, nueva Elena. París me recibió con un raro día soleado en pleno invierno. El frío aquí era seco y nítido, no húmedo e incómodo como en casa. Alquilé un pequeño ático en el Distrito 13, donde vivía una comunidad vietnamita, para mitigar la nostalgia de los primeros días. El lunes a las 8 de la mañana, estaba en la oficina de Estrella del Mar. La empresa se encontraba en un edificio antiguo cerca del Sena, no era ostentoso, pero desprendía un aire de arte y clase. Marcos ya me estaba esperando. Hoy vestía una camisa blanca arremangada, con un aspecto más dinámico y cercano que el del hombre calculador del tribunal. Bienvenida, nueva directora creativa. Me estrechó la mano, sus ojos brillaban de alegría sincera. Este es tu despacho. He preparado todo el material de dibujo y el mejor equipo. Espero que te guste. La habitación era espaciosa, con una gran ventana que daba a la Torre Eiffel a lo lejos. Sobre la mesa había un set de pinturas de alta calidad, rollos de seda suntuosa y un moderno equipo informático. Toqué las telas, sintiendo una oleada de emoción. Hacía 3 años que no tocaba mi pasión de una forma tan digna y respetuosa. Gracias.
Haré todo lo posible. No digas que lo intentarás. Demuéstralo con resultados. Marcos volvió a su tono serio de jefe. En 3 meses es la Semana de la Moda de París. Estrella del Mar es una marca nueva. Necesitamos una colección debut que cause impacto para posicionarnos. He apostado todo por ti. La presión era enorme, pero también era el impulso que necesitaba para explotar. Me sumergí en el trabajo como una polilla en la luz. Comía y dormía en la oficina, perdiendo la noción del tiempo. Las ideas que había reprimido durante 3 años brotaban como un torrente. Dibujaba, cortaba, cosía, ajustando cada puntada. Marcos era un jefe exigente pero justo. Revisaba cada uno de mis bocetos, señalando imperfecciones, y a veces discutiendo acaloradamente para defender su punto de vista estético. Pero también era mi mayor apoyo. Se encargaba de todos los problemas de materiales, personal y marketing para que yo pudiera concentrarme en crear. Algunas noches trabajaba hasta las 2 de la madrugada y me quedaba dormida sobre la mesa. Al despertar, encontraba su chaqueta sobre mis hombros y una taza de café caliente con un croissant en la mesa. No decía mucho, solo me cuidaba con pequeños gestos. Mantuvimos una distancia profesional. Sabía que Marcos sentía algo por mí, pero yo no estaba preparada. La herida de mi matrimonio anterior seguía ahí. Tenía miedo de confiar, de volver a ser herida. Marcos lo entendía. Nunca cruzó la línea. Esperó pacientemente, usando el respeto y la sinceridad para derribar poco a poco el muro que había construido a mi alrededor. Una tarde, mientras revisábamos telas, Marcos me preguntó de repente, ¿echas de menos Madrid? Dejé lo que estaba haciendo y miré el Sena brillar bajo el sol del atardecer. Sí, claro. Es donde nací y crecí. Pero no me arrepiento de haber venido. Aquí puedo ser yo misma. Eso es bueno, sonrió Marcos. Temía que siguieras atada al pasado. El pasado es una lección, no una carga. Ya he aprendido mi lección. Lo miré a los ojos, con firmeza. La colección tomó forma. Me inspiré en la mujer española. Fuerte, indomable, pero también suave y seductora. Combiné la seda tradicional con los cortes atrevidos de la moda occidental. Llamé a la colección Renacer del Fénix, como mi propia vida, resurgiendo de las cenizas para brillar con más fuerza. La noche del desfile en la Semana de la Moda de París, el backstage era un caos. Modelos corriendo, maquilladores retocando, costureras haciendo los últimos ajustes. Yo estaba en el centro, dirigiendo todo con la cabeza fría pero el corazón a mil. Era la mayor apuesta de mi vida. Marcos se acercó y me puso una mano en el hombro. Tranquila. Lo has hecho muy bien. Confía en ti misma. Estoy muy nerviosa, Marcos. El público de aquí es muy exigente. ¿Aceptarán esta fusión de culturas? No solo la aceptarán, quedarán hipnotizados. Confía en mí. La música comenzó, una mezcla de folclore español y electrónica moderna. Las luces se encendieron. La primera modelo salió con un vestido de inspiración flamenca, estilizado, con una cola bordada con un fénix en hilo de oro. El público guardó silencio un instante, y luego comenzaron los aplausos, que se extendieron como un trueno. Uno tras otro, los diseños fueron apareciendo. La suavidad de la seda, la delicadeza de los bordados, la fuerza de las siluetas modernas conquistaron a los críticos más duros. Cuando salí a saludar con las modelos, los flashes me cegaron. Los aplausos no cesaban. Vi sonrisas, miradas de admiración. En primera fila, el director creativo de Chanel, una leyenda, aplaudía de pie. A su lado, Marcos me miraba con orgullo y afecto. En ese momento, supe que había ganado. Después del desfile, el director de Chanel vino a verme. Me estrechó la mano con fuerza. Maravilloso. Ha traído un soplo de aire fresco a París. Chanel quiere proponerle una colaboración para la próxima temporada. Me quedé atónita. ¿Colaborar con Chanel? Miré a Marcos. Él asintió, animándome. Será un honor. No, el honor es nuestro, dijo antes de irse. Marcos se acercó con un ramo de rosas rojas. Enhorabuena, Elena. Lo has conseguido. El Fénix ha despegado. Era la primera vez que me llamaba Elena en lugar de usted. Gracias. Sin tu confianza, no estaría aquí. Yo no te di la oportunidad. Solo te ayudé a encontrar tus alas. Fuiste tú quien voló. Me miró a los ojos. Su voz se suavizó. Elena, sé que es pronto, pero quiero decirte que te admiro de verdad, no solo por tu talento, sino por tu fuerza. Estoy dispuesto a esperar a que abras tu corazón, pero por favor, no me apartes. Miré al hombre que tenía delante. Había estado a mi lado en los momentos más difíciles. Mi corazón, que llevaba tanto tiempo congelado, latió con fuerza. Necesito más tiempo. Pero prometo no apartarte. Empecemos como amigos,
Como compañeros. Marcos sonrió, la sonrisa más radiante que le había visto. De acuerdo. Ser amigos está bien, mientras pueda estar a tu lado. Esa noche, paseamos por París. Había recuperado mi vida y, quizás, estaba empezando a encontrar una nueva felicidad, más tranquila y sincera. La noticia de mi éxito en París llegó rápidamente a España. Las revistas de moda me llamaban el nuevo orgullo nacional. Recibí muchas felicitaciones, incluso de gente que me había dado la espalda durante el escándalo. Pero entre todos los mensajes, un nombre me detuvo en seco. Javier Morales. Quiero verte. Estoy en París. No respondí. No quería volver a ver a ese hombre. Pero Javier no se rindió. Al día siguiente, al salir de la oficina, una figura familiar se interpuso en mi camino. Era Javier, pero irreconocible. Delgado, con la barba descuidada, su traje de marca arrugado. Elena, ¿has accedido a verme? Su voz era ronca. Retrocedí un paso. ¿Qué haces aquí? He venido a pedirte perdón. Lo he perdido todo, Elena. Mi padre me echó de la empresa, me cortó toda ayuda. Estoy arruinado. Se acercó para cogerme la mano, pero la aparté. Ese es el precio que tienes que pagar. Lo sé, pero te echo de menos, Elena. Me he dado cuenta de que todavía te quiero. Solo tú me quisiste de verdad. Vuelve conmigo. Empecemos de nuevo. Te juro que cambiaré. Mi padre también quiere que volvamos. Sacó a su padre a relucir para presionarme. ¡Qué cobarde! Lo miré con asco. ¿No me quieres a mí? Te quieres a ti mismo. Vienes a mí ahora porque he tenido éxito. Porque quieres usarme para recuperarte. Javier, mírame a los ojos. La mujer que te amaba murió la noche que la abandonaste en el aeropuerto. Quien tienes delante es Elena García, colaboradora de Chanel, no tu exmujer. ¿Tan cruel eres? ¿Cruel? ¿Tú hablas de crueldad? ¿Fuiste cruel cuando me abandonaste enferma? ¿Cuando me calumniaste? Ahora que has fracasado, vienes a suplicar. Lo siento, mi compasión no es para quien no la merece. Me giré hacia el guardia de seguridad. Por favor, acompaña a este señor. Si vuelve a merodear por aquí, llamen a la policía. Javier se arrodilló, abrazándose a mis piernas. Elena, no me dejes. Por favor. Una escena patética. El hombre que antes despreciaba al mundo, ahora suplicaba de rodillas. Lo miré por última vez, sin rencor, solo con lástima. Suéltame. La dignidad es lo último que te queda. No la pierdas también. Me solté y subí al coche que me esperaba. Dejé atrás el pasado para siempre. En el coche. Sonó mi teléfono. Era Marcos. ¿Estás bien? El guardia me ha dicho que alguien te estaba molestando. Estoy bien. Era Javier. Lo sabía. Llevaba varios días merodeando por París. No te preocupes. Ya está solucionado. Esa noche, Marcos me llevó a dar un paseo en barco por el Sena. En medio del río, apagó el motor. Elena. Sobre lo de Javier. Lo siento. No debería haber dejado que se te acercara. No podías evitarlo. Tenía que enfrentarme a él de una vez por todas. Marcos me miró, con los ojos llenos de culpa. Hay algo que tengo que contarte. Sabes que me acerqué a Javier por venganza, pero, desde el principio, tú también formabas parte de mi plan. Mi corazón dio un vuelco. Te estuve observando durante mucho tiempo. Sabía que Javier se casó contigo porque eras dócil. Sabía que te era infiel. Cuando le presenté a Verónica, mi siguiente paso era atraerte a mi lado. Necesitaba a alguien dentro para conocer sus debilidades. Iba a usar tu dolor para convertirte en mi arma contra él. Lo calculé todo, excepto una cosa. ¿Qué cosa? Que me enamoraría de mi propia pieza de ajedrez. La primera vez que te vi en el jardín, tan sola, mi corazón se encogió. Y cuando te enfrentaste a él, tu fuerza me cautivó. Elena, lo siento por mis intenciones iniciales, pero lo que siento por ti ahora es real. Te lo juro por el río Sena. Te quiero. Miré al hombre que tenía delante. Su confesión era como un cuchillo, pero también como un bálsamo. Fue valiente al decir la verdad. Eres muy cruel, Marcos, dije en voz baja. Sé que eres un mal hombre, pero al menos te atreves a admitirlo. Es mejor que los hipócritas. Me enfadé porque me usaste como una pieza, pero también te doy las gracias, porque gracias a tu juego escapé de esa jaula de oro. Estamos en paz. Marcos me miró, atónito, y luego una alegría inmensa iluminó su rostro. ¿Me perdonas? No he dicho que te perdone ya. He dicho que estamos en paz. En cuanto a lo de amarnos, tendrás que demostrarlo un poco más. Marcos se echó a reír. De acuerdo. Usaré toda mi vida para demostrártelo. Pasó un año. Mi vida en París era estable y feliz. Marcos y yo viajamos por toda Europa. Él cumplió su promesa. Fue mi amigo, mi compañero,
Mi protector silencioso. Cuidaba de mí, me apoyaba. Empecé a quererme más. Me di cuenta de que la felicidad no es algo que te dan, sino algo que creas tú misma. Una tarde de otoño, Marcos me enseñó un dibujo que había hecho de mí. En él yo estaba sentada bajo un árbol, sonriendo en paz. Llevo un año cumpliendo mi promesa, ¿verdad? ¿He sido lo suficientemente paciente? Miré el dibujo y luego a él. Me di cuenta de que me había enamorado de este hombre. Has sido muy paciente, pero creo que no quiero que esperes más. Cogí el lápiz y dibujé a un hombre sentado a mi lado, cogiéndome la mano. Ahora está perfecto. La felicidad inundó el rostro de Marcos. Me cogió la mano y la besó. Gracias, Elena. Bajo la lluvia de hojas doradas de París, dos corazones rotos se encontraron y se unieron. A finales de ese año, recibí una videollamada de Clara. Me enseñó su anillo de compromiso. Me caso, Elena. Tienes que ser mi dama de honor. Claro que iré. ¿Y quién es él? Es el médico que te atendió aquella vez. Hablamos un rato y luego Clara se puso seria. Hay algo que creo que deberías saber. Sobre Javier y Verónica. Verónica lo está pasando muy mal. Su amante ludópata le robó todo el dinero y la abandonó. Tuvo que volver a su pueblo, embarazada, y ahora vende verduras en el mercado. Parece otra persona. Suspiré. Cada uno cosecha lo que siembra. ¿Y Javier? Javier está completamente hundido. Después de que tu padre lo despidiera, se dio a la bebida. Lo ha vendido todo. Vive como vigilante en un aparcamiento, siempre borracho. Al escucharla, no sentí satisfacción, solo una profunda tristeza. Colgué la llamada y miré por la ventana. Los fantasmas del pasado por fin se habían desvanecido. Marcos entró y me abrazó por la espalda. ¿En qué piensas? He hablado con Clara. Noticias de Javier y Verónica. Marcos no preguntó más. Solo me abrazó más fuerte. Todo ha pasado. Ahora, y para siempre. Solo tienes que mirar hacia adelante. Estoy aquí. En Nochebuena, Marcos me llevó a Montmartre. La nieve empezaba a caer. De repente, se arrodilló, sacando una caja de terciopelo rojo. Elena García, hemos pasado por mucho. Nos conocimos cuando ambos estábamos rotos. No te prometo una vida de lujos, pero te prometo una vida de paz. Te prometo respetarte, apoyarte y amarte con todo mi corazón. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Sí, quiero, dije emocionada. Nos besamos bajo la nieve que caía sobre París. Nos casamos la primavera siguiente en un pequeño pueblo de la Provenza, rodeados de campos de lavanda. Una boda íntima, con solo 20 invitados, incluyendo al señor Morales y a Clara con su marido. El señor Morales ofició la ceremonia. Me siento muy feliz de veros así a los dos. Marcos, cuida de Elena. Se lo merece. Lo sé, padre. Protegeré a Elena toda mi vida, dijo Marcos, cogiéndome la mano. Intercambiamos nuestros votos bajo un viejo roble. Palabras sencillas, llenas de sinceridad. 3 años después, nuestra vida era feliz y tranquila. Tuvimos 2 hijos, Ana y Daniel. Marcos era un padre entregado, un marido que me apoyaba incondicionalmente, permitiéndome brillar en mi carrera mientras él se ocupaba del hogar. Un día, recibí una carta del Ministerio de Cultura de España. Me invitaban a volver como directora de vestuario para un gran evento cultural nacional. Era mi sueño, pero dudé por mis hijos y mi trabajo en París. Deberías aceptar, dijo Marcos. Volveremos todos juntos. Es una oportunidad para que los niños conozcan sus raíces. El gran festival cultural fue un éxito rotundo. Mi colección Alma Española recibió elogios unánimes. En la gala de premios posterior, gané el premio a la diseñadora del año. De pie en el escenario, con el trofeo en la mano, miré al público. Marcos estaba allí, con nuestros hijos y el señor Morales. Sus miradas brillaban de orgullo. Dedico este premio a mis seres queridos. Gracias, Padre, por creer siempre en mí. Gracias a mis pequeños ángeles. Y especialmente gracias a ti, Marcos, mi marido, mi amigo, mi alma gemela. Gracias por llegar, por amarme y por sanar mis pedazos rotos. Sin ti, no existiría la Elena de hoy. El auditorio estalló en aplausos. En ese instante, supe que era la mujer más feliz del mundo. Muchos años después, ya ancianos, vivíamos en una tranquila casa de campo a las afueras de París. Una tarde, mientras tomábamos el té, Marcos me preguntó, ¿te acuerdas de aquellos 7 días que desapareciste? Sonreí. ¿Cómo olvidarlos? Fue el mayor punto de inflexión de mi vida. Si ese día no hubiera apagado el teléfono, ¿estaríamos hoy aquí? Probablemente no. Yo seguiría siendo la esposa sumisa en una jaula de oro, y tú serías el hermanastro desconocido con una venganza familiar. Le cogí la mano, arrugada pero cálida.
Esos 7 días no fueron una desaparición, fueron un despertar. Morí una vez para poder renacer, y la mayor felicidad de ese renacimiento fue encontrarte a ti. Marcos me apretó la mano, su mirada tan intensa como el primer día. Gracias por renacer para que yo pudiera amarte. Nos quedamos sentados, en la paz y plenitud del atardecer. La vida es un viaje, con tormentas y desafíos, pero si te atreves a ser valiente y a ser tú mismo, la verdadera felicidad siempre te espera al final del camino.